Hola, muy buenos días. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Vamos a reflexionar un día más el Santo Evangelio del día de hoy, que está tomado del evangelista San Mateo, del capítulo 7, del 21 al 29. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, malhechores. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente se asombraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Bien, mis queridos hermanos, vamos a meditar la bendita palabra del día de hoy. Es bueno tomarnos un tiempito al día para meditar esta bendita palabra, ya que el Señor ha movido estos medios de gracia para que sea como una fuente de oxígeno a nuestra alma, a nuestro espíritu, para que los renueve la fe, para que los renueve la esperanza, para que los renueve la caridad, para que despierten nosotros los dones dormidos que tenemos en nuestro interior, dones que Él ha puesto el día de nuestro bautismo, de nuestra confirmación. Entonces, la palabra de Dios es una alerta. La palabra de Dios quiere llegar a nuestros corazones. La palabra de Dios es Jesús. La palabra de Dios es una persona y por tanto una persona necesita una relación personal, una relación de amigos, una relación de Dios y su criatura, de su Salvador. Nosotros necesitamos estar a los pies de esta bendita palabra de Dios, que esta palabra es Jesús. En nosotros la palabra es un sonido, en Dios la palabra es una persona y es Jesús. Entonces por eso Jesús viene a decirnos en el Evangelio de hoy, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Aquí está el detalle. Y entonces se preguntarán ustedes, ¿y cómo es que será eso? Pues Jesús lo puso bien claro allá por Mateo 25, creo que habla, donde los presenta la imagen de 10 vírgenes, 5 precavidas, 5 necias. Necio es aquel que no entiende, necio es aquel que no le importa nada, necio es aquel que no escucha, necio es aquel que no se interesa. La palabra de Dios son signos para guiar nuestros pasos. La palabra de Dios es el camino seguro. La palabra de Dios es la luz que ilumina el sendero. Imagínense por qué la palabra de Dios llama a 5 vírgenes necias. Imagínate que tú vas para X lugar manejando en la carretera y no le quieres hacer signos a la calle que a los rótulos que te van indicando a una milla. Toma la salida tal y tú no le haces caso, son signos y te vas. Pues déjame decirte que nunca vas a llegar al destino que quieres ir. ¿Por qué? Porque no le haces caso
a los signos que te indican el camino, pues así es la palabra del Señor. Por eso Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Entonces, las vírgenes las representamos nosotros hoy en día en la iglesia, porque estamos a la espera del novio, ese que va a venir a levantar a su amada, a su unión con su iglesia, a venir a recoger a su esposa. Es por eso el novio. Entonces nosotros somos aquí de una manera espiritual representando a estas 10 vírgenes, de las cuales 5 son precavidas y 5 son necias. Pero las 10 conocen a Dios, las 10 conocen al Señor, las 10 conocen, las 10 están esperando, las 10 tienen fe y las 10 tienen esperanza de que va a venir. Solo que de 5 sí están en el llenarse, en el tener su fe activa, en el escuchar la palabra de Dios, en orar con la palabra de Dios, en meditar la palabra de Dios, en poner en acción la palabra de Dios, mientras que las otras 5 están con un ojo en la televisión, en la moda, en la música, en el mundo, y con otro ojo aquí a ver qué es lo que dice Dios, con un oído en el mundo, con un oído a lo de Dios. Entonces escuchan, viene el novio, ¿y qué pasa? Se dan cuenta que no tienen aceite para encender sus lámparas. Mientras salen a buscarlos, el novio llega. Al llegar ellas dicen, Señor, Señor, ábrenos. Él les dice, no las conozco. Por eso dice aquí, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vea que no es tan difícil descubrir la voluntad de Dios, pero entre el hecho, en el dicho y el hecho hay un gran trecho, como se dice por ahí. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Una vez Jesús en el templo le preguntó uno de los creo que sacerdotes, le preguntó cuál era el mandamiento más importante. Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y el maestro de la ley le dijo, has respondido bien. Y le dijo, sí, haz eso, haz eso. Solamente 2, amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, lo que estamos leyendo hoy en el Evangelio de hoy es la voluntad de Dios. Porque vean en el versículo 12, dice, por tanto, todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganlo también ustedes a ellos. Miren lo que dice, porque esta es la ley y los profetas. Bien sencillo. Yo no quiero un mal para mí, pues tampoco voy a hacer un mal a un prójimo. Yo quiero el bien para mí, pues yo me muevo en hacer el bien para el prójimo. ¿Sabe? Jesús lo dijo. Ya para terminar, quiero que analices esta palabra. En el versículo 24 dice, así pues todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí habla de un hombre inteligente, de un hombre sabio. Más abajo habla de un hombre tonto, de un hombre necio. Según la versión de la Biblia que tú tengas, si lees esto, encontrarás diferentes palabras más fuertes. Aquí dice pues un hombre así pues todo el que oiga esta palabra se parece a un hombre prudente, ¿verdad? En otras versiones vas a encontrar un hombre sabio. Bueno, ¿cuáles son estas palabras que dijo? Son el hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, el ejemplo claro para ser sabio, para ser prudente, Jesús lo viene a esclarecer cuando presenta la parábola del buen samaritano. Todos nosotros vamos por el camino, como las 10 vírgenes en espera del novio.
Todos nosotros tenemos la oportunidad de hacer el bien. Como el sacerdote que pasó, como el maestro de la ley que pasó, y como el samaritano que se detuvo en el camino a socorrer a su prójimo. ¿Verdad? Dios se ha ido al cielo, pero hay una verdad. Va a venir a levantar a su iglesia, va a venir a levantarnos a nosotros. Y el examen va a ser: tuve hambre, tuve sed, tuve enfermo, tuve desnudo, tuve en prisión. Ese va a ser el examen, lo que le hice al prójimo. Porque Jesús dice: lo que le hiciste a este pequeñito, me lo hiciste a mí. Por eso, de nada los va a servir tener los carismas de sanación, los carismas de alabanza, de oración, de lectura, de hablar lenguas. Los carismas, mi querido hermano, no son signos de santidad en nuestras vidas. No, los carismas son como regalos que Dios da para el bien común de la iglesia. Así es que no nos podemos confundir por aquellos que expulsan demonios, por aquellos que oran y sanan los enfermos se sanan. No, esos carismas son regalos de Dios para el crecimiento de la iglesia. En cambio, los dones sí son un signo de nuestro progreso de santidad, ¿verdad? Que tenemos. Entonces, para terminar, Jesús continúa en la parábola del samaritano, que este hombre recoge al herido, lo cura y lo deja en un mesón. Pero al irse le dice al encargado del mesón, al mesonero: te dejo un denario, cuídalo, y a mi regreso yo te pagaré lo que has gastado de demás. Pues bien, mi querido hermano, a mí como padre, Dios me ha encargado algo. A mí como esposo, Dios me ha encargado algo. A mí como fiel laico de la iglesia, Dios me ha encargado algo. Y me ha dicho: cuídalo, que si gastas más de lo que yo te he dado, yo te lo pagaré a mi regreso. Dichoso será el hombre que lo encuentre Dios haciendo la voluntad. Bien, mi querido hermano, que Dios te bendiga. Espero pases un feliz día y puedas entender, pedirle al Espíritu Santo que te dé la gracia de poder penetrar en estos misterios de su bendita palabra. Pide el don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de temor de Dios. Como te digo, los dones en nosotros ya sí son signos de nuestro progreso espiritual. Bendiciones.